Le estamos dando la bienvenida en la columna de Filosofía y Política a la doctora Anastasia Barceló, cientista política uruguaya que ha estudiado en Brasil, al doctor Mirilo Denis, abogado y analista político en Brasilia, al doctor Atahualpa Fidel, que fue secretario de la Comisión de Trabajo y Políticas de Empleo del Parlamento del Mercosur, trabajó en los gobiernos de Lula y de Dilma, en el Ministerio de Justicia, de Trabajo y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, donde nos conocimos. Bien, ¿qué queremos abordar conjuntamente con estas tres analistas que nos van a permitir un primer esbozo de lo que ha implicado la asunción de Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, ¿no? El contexto que tenemos que América Latina tiene democracias desafiadas que encuentran su máxima expresión en el gobierno saliente de la extrema derecha de Brasil. La disociación entre la democracia política, social y económica, que está tamizada por las manipulaciones de sectores extremistas a través de redes y alianzas decididas a destruir el pacto de convivencia republicana y democrática, sitúan la vulnerabilidad de la democracia brasileña a la vez que abren el desafío de cómo construir una centralidad de la política para lograr retomar procesos democratizadores ante los retrocesos evidentes en varios planos, al punto que los fundamentos de la democracia en la política estaban siendo trastocadas por corrientes teocráticas. La vuelta de la izquierda, el progresismo y alianzas de centro al gobierno de Brasil con Lula dan el marco de un frente democrático que devuelve a Brasil al mundo, pero sobre todo a la población brasileña en una perspectiva emancipadora que habrá que ver cuál es el alcance que adquiere. Vale leer en este sentido el artículo que salió ayer del doctor en ciencia política de la PUC de Minas Gerais, Robson Savio, sobre las perspectivas del tercer gobierno de Lula, que a la vez que se posiciona desde una utopía democrática que asume la necesaria búsqueda de equidad, sustentabilidad y diversidad, reconoce las limitaciones, restricciones y complejidad del devenir sociopolítico y económico para poder posicionar nuevamente a Brasil en una senda de Estado social y enfoque de derechos humanos. Como Petro en Colombia, Lula asumirá rodeado desde los de abajo para ampliar república y reencantar al pueblo con la democracia, con la integralidad democrática, identificándola con los que están en mayor vulnerabilidad, exclusión o descartados del modelo hegemónico vigente, no solo de la extrema derecha, sino de una visión capitalista que es depredadora de la sociedad y la naturaleza. El reconocimiento global parece claro, y como anécdota desde Uruguay, la presencia del presidente uruguayo acompañado por el expresidente Julio María Sanguinetti y el expresidente José Mujica, este último como locatario, ¿no?, por ser amigo de Lula y parte del espectro progresista de izquierda, conlleva simbolismos internos para Uruguay, pero también para la región. En el contexto actual, la izquierda, las izquierdas, los progresismos no solo aparecen como buscando ampliar la democratización, sino que se transforman en relativos garantes de una democracia que debe ser sostenida para el futuro de la región, pero ya no disociada en sus distintos niveles. Pues bien, vamos a dialogar, ¿sí?, a partir de tres ejes o preguntas que le vamos a plantear, que les planteamos aquí a los tres amigos, amigas que van a aportarnos su análisis, ¿sí? Por un lado, ¿en qué contexto nacional, regional e internacional asume Lula? Por otro, ¿cuáles son los problemas y desafíos fundamentales que se encuentra Lula al asumir? ¿Y qué es qué es lo esperable, lo deseable y posible en los próximos 4 años? En ese sentido, entonces, le quiero dar primero la palabra, ¿sí?, a Atahualpa Fidel en esta primera pregunta, ¿sí?, en este primer eje, ¿en qué contexto nacional, regional e internacional asume Lula? Atahualpa.
Buen día, Nelson. Es un gusto Buen día. participar y con ustedes. Quiero extenderle un abrazo también a Melillo y a Anastasia, que están aquí participando con nosotros para comentar justamente este nuevo momento. Yo estoy justamente en Brasilia, en la capital de Brasil. Tuve la oportunidad de acompañar de la posesión del presidente Lula y no tengo cómo no estar de alguna manera también influenciado por la cantidad de elementos y componentes simbólicos presentes en la Asunción que se relacionan justamente con el tema de la integración regional, con el tema del respeto a las diversidades, con el tema también de la inclusión, ¿no?, de determinados segmentos que quedaron al margen a lo largo de los últimos años de la construcción de las políticas públicas en Brasil, que es un país que tiene un componente fundamental, hace frontera con 10 países de nuestra región. Justamente digamos, la divisa de este nuevo gobierno que asume y que empieza en la fecha de hoy, es unión y reconstrucción, ¿no? De los gobiernos en Brasil siempre tienen una marca visual y también una divisa, y la marca visual es una marca en que la palabra Brasil está compuesta por un mosaico de colores, por un mosaico que justamente busca expresar la diversidad del pueblo brasileño, que también, en cierta medida, está expresado en el espejo del gobierno, ¿no? Un gobierno que, si vamos a comparar con los gobiernos anteriores, es compuesto por mujeres, ¿no?, por personas afrodescendientes, ¿no?, por personas que representan esa diversidad y la riqueza del pueblo brasileño. Nosotros sabemos, naturalmente, que hay mucho por hacer. Lo ideal, ¿no?, si estamos haciendo ese análisis, sería que hubiera una paridad, ¿no?, entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta que en Brasil la mayoría de la población es formada por mujeres. Está ahora, salió una noticia en los últimos días que la presidencia de los principales bancos públicos de Brasil, que es el Banco do Brasil y la Caixa Económica Federal, tendrán en su presidencia mujeres que hacen parte del cuadro de funcionarios de los bancos. Eso también es una valorización de los funcionarios públicos. Y más allá de todo el componente simbólico, de todo lo que nosotros vimos como esa imagen emblemática de la subida en la rampa del Palacio do Planalto, con representantes del pueblo brasileño que le pasaron la banda presidencial a Lula, también fueron firmados una serie de decretos presidenciales en el sentido de darle una nueva dirección. Entonces eso se infiere la presencia de los presidentes de nuestra región, del presidente Alberto Fernández, de los presidentes uruguayos. Eso fue una cosa que la verdad que es una imagen bastante emblemática también del aspecto republicano, ¿no?, que Uruguay tiene y que es un ejemplo, ¿no?, no solamente para nuestra región, pero es muy importante, como lo dijo Lula en su asunción en la presidencia, que miremos hacia adelante, que miremos de una perspectiva de unión, ¿no?, y para intentar, dentro de lo posible, deshacer esa grieta, ¿no?, que se ha formado en el aspecto social, ¿no?, las familias divididas, los amigos que no conviven más por diferencias políticas. Entonces, eso es una señal muy clara y un farol que se debe seguir a partir de este momento. Entonces, Muy bien, este sería el primer panorama. ahí va, ese Y contexto nacional, regional, ¿no? Y entonces me parece, y tú decías, y la voz de Nastasia como doctora en ciencia política, también esta lógica que tú ves diciendo, pero también cómo ella lo ve. ¿Cuál es el contexto nacional, regional, internacional al cual está asumiendo este tercer gobierno, Lula, Nastasia? Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todos por la invitación y también por la iniciativa. El contexto, bueno, internacional, podemos extenderlo a lo que ha sido el siglo XXI, ¿no? Un siglo XXI muy convulsionado verdaderamente. Iniciamos este siglo con lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, continuamos por lo que fue una crisis financiera del año 2008, de la que aún no nos hemos recuperado como región, y a esto se le suma lo que fue lo que fue la pandemia, ¿no?, ese efecto distópico en nuestras sociedades. Estamos en la actualidad en un contexto de guerra que se inició hace ya algún tiempo, pero se consolida con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Este es un contexto de crisis internacional que ha afectado muchísimo a la región, que ha llevado, por un lado, a el ascenso de derechas ultras o derechas extremas. En ese contexto
podemos enmarcar lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro y los impactos que tuvo para la reorganización del país a nivel interno, pero también en sus relaciones internacionales. Es en este contexto que Luis Ignacio Lula da Silva asume por tercera vez el gobierno de Brasil, ¿no? Esto es un hecho verdaderamente histórico para este país y asimismo creo que podemos leer a esta elección como una disputa entre la democracia y el autoritarismo. Creo que reafirmar el triunfo democrático, el diálogo, fue un poco el tono del discurso de Lula ante el Congreso Nacional, el día de su función, pero también ante el pueblo brasileño. Y esto está reflejado, como señalaba Atahualpa, en también lo que fue el paso o el traspaso de mando, ¿no? Recordemos que Jair Bolsonaro, el presidente saliente, acabó por, bueno, retirarse hacia Estados Unidos, hacia Miami, y fue el pueblo brasileño, ¿no? En una representación muy bonita de ver para todos los ciudadanos que creemos en la diversidad y en el respeto y en la reconstrucción de Brasil, en el respeto a los derechos humanos, de un simbolismo muy importante, ¿no? Esto es un elemento central. Asimismo, creo como analista de ciencia política que en este caso Lula llega con menos poder al gobierno de las veces anteriores, ¿no? De sus gobiernos anteriores, incluso con menos poder que Dilma Rousseff. Y esto lo vemos en lo que fue, digamos, la elección de los parlamentarios, ¿no? Pensemos que la coalición que llega al gobierno de izquierda, de centro-izquierda, obtiene prácticamente un quinto del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, de 513 diputados, llega a tener 130 aproximadamente, y esto verdaderamente implica y requiere muchísimo diálogo para poder construir y reconstruir políticas públicas que ya fueron anunciadas, algunas de ellas, ayer, digamos, en lo que fue, digamos, el discurso de Asunción de Lula, ¿no? Se habló de la reconstrucción del Bolsa Familia, también se elevó por decreto el salario mínimo a 1.320 o 40 reales, también existieron algunos decretos vinculados al cuidado del medio ambiente, la reconstrucción del Fondo de la Amazonía, y otros que realmente son muy relevantes para volver a colocar a Brasil en el rumbo del desarrollo y de la reconstrucción, ¿no? También se hizo referencia a las relaciones exteriores, eso realmente es muy relevante porque Brasil durante el gobierno Bolsonaro a partir de 2018 se retiró muchísimo del sistema internacional del mundo, ¿no? Y el retorno de un líder con una perspectiva de región y de mundo y de liderazgo global vuelve a colocar a Brasil y a nuestra región en el mundo. Ayer una de las imágenes que creo que a los uruguayos por lo menos nos debe quedar grabada fue, bueno, la presencia del presidente Lacalle Pou junto a los expresidentes, ¿no? Junto a Julio María Sanguinetti y a José Mujica en representación de un país que tiene, digamos, una tradición republicana, democrática y que proyecta una imagen también hacia la región en un momento en que el Uruguay ha cuestionado muchísimo al regionalismo y a la integración regional como una plataforma de inserción internacional, ¿no? Entonces esto realmente es muy relevante, ¿no? Pensar en un contexto que también involucra al Uruguay, ¿no? O sea, que todo lo que sucede en Brasil impacta muchísimo en un país como el nuestro que tiene muchísimas restricciones. Muchas gracias, Anastasia. Digo, nos situás y para cerrar este eje, esta pregunta, Mililo, ¿cómo tú ves, no? O sea, lo nacional, regional, internacional, en este contexto donde Atahualpa y Anastasia ya nos daban algún elemento. Claro, gracias, Nelson. Um prazer falar contigo, com Atahualpa, com Anastácia e com todos que nos escutam. Me parece que ligamos a um momento da história de Brasil que se completa com a região e com o mundo, um mundo de muitos conflitos, uma região de muitas questões sociales, políticas, econômicas. E creio que há um sentimento acá em Brasília, onde estou, de um fim de um mal sueño, um viejo anormal
que empecemos a partir de hoy. Creio que há um significado importante em um contexto de relações internacionais, que é a volta de Brasil ao cenário del mundo. Passamos 4 anos como que não tivéssemos responsabilidades sobre o meio ambiente, sobre as questões da Amazônia, sobre as questões da democracia. Volvemos. Hoy, lunes, há 17 reuniões de Lula com jefes de governos de estados, com la Cagepo de Uruguai, com Alberto Fernandes de Argentina, com Boric de Chile, com o rei de Espanha, com o presidente de Portugal e tantos outros. Então, estamos diante de uma nova tendência. Pero quero dizer que Brasil vive uma realidade muito complexa, onde nossos viejos problemas estruturais se somam a los problemas conjunturales de 4 anos de autoritarismo, como dizia Anastácia, de 4 anos de desinstitucionalização de nossa democracia, e com muitos problemas, pero com muita esperança. Tener Raoni Mektutire, el líder indígena Kayapó, de sus 90 años, en la asunción y también en la consagración de la diversidad del pueblo de Brasil, con Lula, fue un momento muy lindo, muy importante. Yo tengo el honor de ser abogado de Raoni Mektutire como líder indígena, presidente del Instituto Raoni, que lucha por la floresta, por los derechos indígenas de Brasil y de su pueblo, los Kayapós. Fue un momento muy importante, pero esto significa también que tenemos mucha más responsabilidad como país. Gracias. Muchas gracias, Milillo. Entonces damos por concluida esta primer eje, digamos, ¿no? Para pasar a analizar una segunda pregunta.